Colonia de Ilustrísima Sala para discrepar, lógicamente, de las calificaciones definitivas que se han realizado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, además siendo de interés el informe que ha realizado el Ministerio Fiscal, que me ha parecido especialmente brillante e interesante en cuanto a la cuestión relativa a la administración desleal. La cuestión, señoría, que esta defensa va a tocar es, en primer lugar, dividiéndola en dos fases. Una es la que haría referencia a la excusa absolutoria. Viene a sostener especialmente mi compañero de la acusación particular que ahora, de manera sorprendente o sorpresiva, se viene a alegar esta excusa. Bien, el escrito de defensa es el momento en el que la defensa tendrá que argumentar las consideraciones de carácter jurídico, una de ellas es esta, y podrá, por tanto, en uso de su legítimo derecho de defensa, introducir, cuando tenga que introducir, las cuestiones que considere que afecten, en este caso, a mi defendido. En segundo lugar, la cuestión relativa al proceso matrimonial. Efectivamente, existen resoluciones judiciales donde se está haciendo referencia a que habría una fijación como fecha de esa separación de hecho en el mes de agosto del 2016. Pero evidentemente una cuestión es la trascendencia que pueda tener en un procedimiento matrimonial el hecho de la fijación de esa fecha en 2016. Ojo, porque en la demanda que presenta, como bien ha señalado el Ministerio Fiscal, en este caso, referente a la demanda interpuesta por haciendo referencia a una separación, no él, sino su abogado, que se había producido en el 2016. La barrera entre diciembre del 2016 y enero o febrero del 2017, el momento en que se había podido producir esta separación, es una barrera de días, que en aquel momento no tendría ningún tipo de trascendencia jurídica, pero que sí la tiene precisamente en el día de hoy. Por tanto, aunque existan esos documentos, esas resoluciones judiciales, no puede, sin embargo, desconsiderarse una serie de pruebas de descargo, y cuando está afectando sobre todo al derecho a la defensa, como las que ésta ha presentado sobre esta mesa, como son, en primer lugar, la existencia de una serie de testificales que efectivamente, como bien señala el Ministerio Fiscal, estarán sometidos al principio de inmediación y contradicción y tendrá que ser de la valoración, además conjunta de las pruebas que se hayan practicado en este plenario, objeto de apreciación por la sala. Claro que estamos haciendo referencia a personas que tienen una relación de amistad, porque solo personas que pudieran tener una importante relación de amistad podrían valorar, calibrar o tener conocimiento de si esa separación de hecho se produjo o no, porque solo las personas que están dentro de un ámbito, de una esfera de amistad, de intimidad, podrán tener conocimiento de estos hechos. Y por tanto, señora, no vamos a repetir lo que ya se ha dicho. Entendemos, además, sobre todo incluso en cuanto a la fijación de la fecha, un referente importante es cuándo se habría producido esa separación de hechos, porque claro, estamos hablando de hace 10 o 11 años. Pero hay un referente interesante, importante, desgraciado, cuál es precisamente el del fallecimiento que se había producido del sobrino don José en noviembre del año 2007, fecha que además ha sido en este caso reconocido por la propia doña Rosa. Pero no solamente está esta prueba testifical, también incluso hasta un vecino que da la casualidad de que vive en la misma planta, en el mismo edificio, en la misma planta, pero en una letra diferente, y da una declaración que además consideramos absolutamente coherente de por qué y cómo y cuándo incluso se entregaba esa documentación en ese domicilio que era familiar hasta, estamos diciendo, finales del 2006, principios del 2007. Pero, señorías, independientemente de la valoración de estas testificales, hay unos documentos que consideramos son extraordinariamente relevantes, pero sobre todo cuando se ve a la propia denunciante, a doña Rosa, cómo presta su testimonio. Estamos hablando de una persona que evidentemente tiene una actividad empresarial, dice que tiene una experiencia, en este caso, para tratar con empresas aseguradoras, con bancos, etcétera, y además la forma en cómo lo ha expuesto. Y sin embargo nos encontramos con un documento que es el que hace referencia al folio 120, donde a fecha 29 de enero del 2007, el texto que recoge expresamente, el anterior me da igual, al que hace referencia en este caso la propia doña Rosa, que es el folio 119, donde también fecha 29 de enero, se está de manuscrito dando nada más y nada menos que una autorización a una cuenta corriente de la titularidad de doña Rosa para que la persona del cual ya se había encontrado separado se le autorizase en una cuenta. Es absolutamente ilógico cuando se hubiese producido una separación de 4 o 5 meses antes, es decir, en agosto del 2006. Pero todavía más si cabe cuando viene a explicar por qué se da esa autorización, y es
porque habría hecho un uso indebido de una cuenta de unos fondos que estarían en este caso, no sé si conjuntos o individual por parte de doña Rosa, y que se habría cobrado de una forma indebida. ¿Cómo? Una persona de la que yo me acabo de separar hace 5 meses, ya para empezar, le concedo una autorización posterior a la separación. Pero no solamente eso, sino porque además, según está manifestando aquí la propia denunciante, es en función de un cobro indebido de un fondo de pensiones. Pero es que además está lo que dice el folio siguiente, que es el 119, cómo alguien con la experiencia y con el tráfico, el conocimiento de lo que es la empresa, la actividad bancaria, llega a decir lo que pone en el penúltimo párrafo, y a cuyas disposiciones concedo la misma validez que si fueran hechas por mí. Yo, a una persona de la que me acabo de separar, y en este sentido, con el conflicto que se produce con el fondo de pensiones, jamás me habría atrevido a poner una frase de este calado. No solamente eso, sino que además nos encontramos con otros documentos que vendrían a acreditar esa separación, de hecho, posteriormente en el año 2007. ¿Cuál es la existencia de una compraventa de un inmueble que se habría producido en marzo del 2007? En marzo del 2007 compra un inmueble, en este caso, don José, cuando se ha producido una separación de 5 o 6 meses anteriores. Una persona con la disponibilidad económica, como la que se está diciendo aquí, tendría, en este caso, don José, según manifiesta la propia denunciante, compra un inmueble justo al mes siguiente. Y no se va, en este caso, a vivir a otro inmueble. ¿Y para qué, además, irse a vivir en otro inmueble si ya tenía un uso del mismo, como además ha reconocido doña Rosa, que es en la calle, en la zona de Alameda de Osuno? Pero no solamente eso, es que están también las certificaciones de las juntas de comunidad que están poniendo sobre la mesa por el propio administrador de la comunidad, que esta persona, don José, seguía asistiendo a las juntas de la comunidad en noviembre y en diciembre del año 2006. Por tanto, ese es un valor que habrá de tenerse en cuenta a los efectos de una valoración conjunta, independientemente de la trascendencia que en su momento pudiera habérsele dado a una resolución que fijaba en agosto del 2006. Esto en cuanto hace referencia a la excusa absolutoria del artículo 268. Pero ahora entraremos de lleno en cuanto a la posible comisión de un delito de apropiación indebida. Y aquí, señoría, y siguiendo lo que ha expuesto el Ministerio Fiscal acerca de la persistencia de la declaración de la denunciante, que viene a mantener 10 años después que habría habido una utilización sin consentimiento ni conocimiento por parte de doña Rosa, es el análisis precisamente de esa propia declaración. Porque fíjense, señorías, ¿cómo sabe la sala si entre unas personas que había, cuando menos, una relación tras una separación de hecho, o incluso siendo cónyuges, cómo valora la sala que pueda haber un consentimiento expreso por parte de doña Rosa? No estamos hablando de un abogado ni un banco donde tú le mandas un correo electrónico, no, estás haciendo referencia a una persona con la que existe una íntima relación. Es prácticamente imposible, más con las autorizaciones que se están viendo como tal. Pues veamos la declaración de la víctima, la declaración de la propia denunciante. Y no solamente está la persistencia, está en primer lugar, señoría, analizando los requisitos de la declaración de la denunciante, persistencia, verosimilitud y incredibilidad subjetiva. La primera es la relativa a la propia verosimilitud de los hechos. Dice la propia denunciante que tiene conocimiento precisamente de esta apropiación indebida cuando el propio juzgado de primera instancia le requiere una documentación. Así lo dice en esta sede, pero además también consta en su declaración del 15 de junio del 2011 al folio 223, párrafo tercero, cuando el juzgado me requiere movimientos. Y cuando la razón es el requerimiento del juzgado. Y ahora vamos a ver el momento en el que tiene conocimiento. Porque el momento en el que tiene conocimiento de esa disposición sin conocimiento ni consentimiento de don José es cuando le llega la propia documentación del BBVA. ¿Cuándo? 23 de diciembre del 2010. Así consta en su denuncia a la página tercera, último párrafo. Pues bien, si tiene conocimiento el 23 de diciembre del 2010 de ese uso indebido, ¿cómo es posible que diga que el conocimiento le llega a partir del momento en el que requiere
el propio juzgado. No es así. Porque la sentencia de primera instancia, el procedimiento de primera instancia, ha concluido 4 meses después. La sentencia de primera instancia es de 2 de julio del 2010, como consta el folio 47 en el segundo antecedente de hecho. La sentencia es de julio y ella conoce 4 meses después. Ya, señoría, nos encontramos en cuanto a la propia verosimilitud de la declaración de la propia denunciante. No es cierto lo que está diciendo. Por tanto, debía de tener conocimiento y, por supuesto, consentimiento solamente de lo que está exponiendo en virtud de esa contradicción. Pero no solamente eso. Es que, siguiendo con la inverosimilitud, la propia denunciante ha manifestado durante la instrucción y en el escrito de conclusiones provisionales a la página 3, párrafo 4, que dicho importe le produjo a la denunciante un evidente quebranto económico al tratarse de un bien de primera necesidad. Y siendo un bien de primera necesidad, nada más y nada menos que 90.000 euros, calificándolo como tal, resulta ser que no presenta una denuncia hasta 4 años después. Porque es que nos encontramos con que, según parece, la documentación se le facilita el 23 de diciembre del 2010 y, tiene conocimiento, había tenido conocimiento de ese uso indebido y hasta 4 años después no presenta la correspondiente denuncia en abril del 2011. No tiene ninguna lógica todo ese retraso al que ha hecho referencia mi compañero de la acusación particular. Carece de lógica. Si tiene conocimiento, yo denuncio automáticamente. Pero no solamente eso. Habrá que analizar otra cuestión importante. ¿Por qué una mujer, la esposa, en aquel momento la esposa, se va a inventar una denuncia contra el que fue su marido de este tipo? Y entonces entraremos en el requisito de la incredibilidad subjetiva. Porque, ¿qué ocurre? Fíjense lo que se está diciendo en la declaración de la doña Rosa de 15 de junio de 2011 al folio 223, párrafo segundo, tercero y cuarto. Dice la propia denunciante que denuncia la falsificación de esos documentos, se está haciendo referencia a aquellos otros que habían sido objeto de denuncia, que han sido aportados en un proceso judicial y que ha suplantado su identidad. Que la vista para el recurso de apelación es el próximo día 21 de junio. Y teme que dicho documento pueda influir en la resolución de dicho recurso. Ahora, al párrafo siguiente dice que también denuncia la irregularidad en un talón que se le requirió por el juzgado en el proceso de divorcio, que pidió movimientos del BBVA por el juzgado, le requirió los movimientos de la empresa, que ella era titular y su marido autorizado, que comprobó que había un talón nominativo a su favor que ella no había cobrado. Es que se está viendo la incredibilidad subjetiva, señoría. Tiene conocimiento de todo lo que estamos diciendo anteriormente y va y presenta un denuncia y lo está justificando porque tema que la falsedad documental en relación precisamente a la procedencia o no de la pensión compensatoria pueda afectar a la concesión de tal derecho. Y por eso presenta la denuncia por falsedad documental y para dar mayor fuerza al cobro de una cantidad a través de un talón. Siguiente cuestión. Desvirtuación del principio de presunción de inocencia. En primer lugar, nos encontramos que para que se produzca esa apropiación indebida deben de darse una serie de requisitos que la jurisprudencia ha sentado más que de sobre y es conocido sobradamente también por esta sala. ¿Qué nos encontramos? Porque aquí puede haber inferencias que puedan ser de cargo o de descargo, pero hay una serie de inferencias que entendemos que son de descargo y que darían lugar a la introducción del principio de presunción de inocencia. El primero es que nos encontramos con una cuenta corriente en la que el propio don José está autorizado. En segundo lugar, el segundo hecho base, del cual deberán de inferirse las de cargo o de descargo, es que don José, en mayor o menor medida, se encargaba de la gestión. Según doña Rosa, se encargaba de la gestión de la empresa, de una empresa de transportes. Según don José, ha manifestado en todos los casos que ha podido ayudar a la propia gestión como tal. Pero vamos a dar por bueno lo que está diciendo doña Rosa, que ha colaborado o que se ha encargado de la gestión de la propia actividad. ¿Qué ocurre? Que estaría dentro de las propias facultades el que está haciendo uso, en virtud de una cuenta que está autorizado, de una gestión que afecta, como se está reconociendo expresamente aquí, en relación a una serie de camiones. Que es de lo que va, en este caso, la cuestión de ese talón famoso de 7 de noviembre del 2006.
Pero es que nos encontramos aquí, que es una cuestión la que se ha apuntado aquí, se ha hablado incluso 2 o 3 veces por mi compañero de la acusación del negocio jurídico subyacente. Bien, se ha dicho que se ha operado aquí un giro de repente por la defensa en el sentido de que por primera vez se introduce el tema de los camiones. Mi propio defendido, en fase de instrucción, viene a hacer referencia a que existía un derecho de crédito a favor, en este caso, del propio. ¿Qué derecho de crédito? El que sea, no existe ningún tipo de contradicción, porque para giros, entonces apuntaremos el que seguidamente ha señalado la propia Rosa a preguntas de mi compañero de la acusación particular. La propia denunciante hace referencia en su demanda de divorcio, y lo dice la denunciante, ya que estamos hablando del valor que tienen las resoluciones judiciales y las demandas. En su demanda de divorcio aparece en el documento número 2 aportado por esta parte en el escrito de 6 de septiembre, el que se ha ratificado a los efectos de las cuestiones previas, lo siguiente. En el momento en que abandonó el domicilio familiar en el mes de agosto del 2006, entregó a la esposa la cantidad de 90.000 euros a cambio de 2 vehículos que había inscrito previamente a nombre de la esposa. Es la propia Rosa la que a través de su demanda dice que hay una entrega de don José de un dinero que sería suyo, a cambio ¿de qué? De 2 camiones, que es dentro de esa gestión, lo que estamos hablando aquí, incluso de la administración del Leal, en función de qué límites estaría actuando y de qué mandato estaría actuando don José, sin ningún tipo de extralimitación en relación a lo que es la gestión en una empresa de transportes en relación a 2 vehículos. Pero es que ahora también se ha apuntado de si se habría entregado en función de una factura que se ha enseñado y se habrían entregado vehículos que habrían pertenecido, en este caso, a doña Rosa, a cambio de unas facturas que importarían las sumas de 11.000 euros. Joder, pues ya para giros, el que estamos haciendo referencia. Porque en ningún momento se ha introducido esta cuestión en concreto, en ningún momento de la instrucción. Y entonces estamos hablando del fenómeno de la compensación, como también ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal, que lo único que hace es introducir elementos de inferencias que sean a favor de el principio de presunción de inocencia, porque mi compañero de la acusación particular ha hablado de la compensación y de que entonces debería de operar un fenómeno de compensación a través, he entendido, de una resolución judicial, de un proceso judicial. No, es que el Código Civil, y estoy recordando ahora mismo, en el artículo 1195 y siguientes, regula la institución de la compensación. Y precisamente fijan 3 tipos de compensaciones: la legal, la judicial y la extrajudicial. Y opera la compensación legal desde el punto y hora que, si no recuerdo mal, el artículo 1197 o 1198 dice que en cuanto que la compensación, que la deuda es vencida, líquida y exigible, opera la compensación de una manera automática. Y esa compensación dentro del negocio jurídico subyacente al que estaríamos referentes, que es en este caso el tema de los camiones. Porque, ¿qué ocurre al final, señoría? Que se produce la venta de esos 2 camiones. 2 camiones que aparecen en las correspondientes facturas y donde la venta al final no se realiza a favor de don José Clemente, sino a favor de otras empresas diferentes, como consta el folio 275 en una factura de 31 de diciembre de 2006 y otra de la misma fecha de folio 287. Y por tanto entendemos que aquí opera uno de los requisitos, que es cuál es el destino de esa operación que había realizado. Señoría, concluyo. El dolo no es un hecho. El dolo es algo que deberá de inferirse, en este caso, por la propia sala, y lo que nos encontramos aquí es la existencia de un poder que, en este caso, de una cuenta corriente autorizada, de un poder que además, o con poderes que existen en este caso, se confieren en este caso a don, incluso de la atribución de una gestión en relación a la venta de esos propios camiones. Y por tanto, todos estos deben de operar, como también ha sostenido bien el Ministerio Fiscal, en virtud del principio indubio pro reo. En caso de la prueba, como un principio independiente de presunción de inocencia, deberán de prosperar los elementos de descargo que en este caso se encontrarían en beneficio de mi defendido. Por eso solicitamos una sentencia absolutoria con pronunciamiento en costas para el particular. Muchas gracias.